Hola, cordial saludo. Mi nombre es Luis Javier Díaz Martínez, alumno de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, inscrito en el programa de Ingeniería Industrial. En este momento daré una breve explicación sobre un tema de conceptualización sobre las organizaciones y el talento humano del curso de productividad humana. La primera pregunta consiste: ¿por qué es importante el estudio de la interacción entre personas y organizaciones? Eh, Como podemos observar en la imagen, este es un conjunto de personas lo cual conforman una organización. Esto quiere decir que existe un vínculo entre las personas y las organizaciones. Acorde a esto, ambas partes se necesitan el uno del otro. Por tanto, podríamos decir que las organizaciones requieren de las personas o colaboradores para que realicen actividades y operaciones dentro de la organización, como lo vemos en la imagen aquí en la parte de azul. Las personas, a cambio de entregar su conocimiento y de hacer parte de esta organización, reciben una remuneración que puede ser monetaria, entre otras. Tras este objetivo de intercambio de parte y parte, las personas eh, pasan gran parte de su tiempo en las organizaciones. Como podemos observar, las organizaciones son únicas y diferentes entre sí. De la igual manera pasa con las personas, somos únicos y diferentes entre sí. Por eso hay que identificar sus características, observarlas. Generalmente las organizaciones están compuestas por personas, como lo decía anteriormente, por tanto es fundamental realizarles unos pequeños estudios donde el resultado y el análisis nos sirve y constituyen el elemento clave eh, para entender las organizaciones y su relación con las personas. Como lo decía anteriormente, las organizaciones están conformadas por personas y podíamos también tener en cuenta que esa relación entre organización y las personas no es fácil de alcanzarla, por tanto se requiere del estudio y análisis de las personas. La Administración de Recursos Humanos realiza análisis a las características de las personas, dado que sus resultados se utiliza como un recurso valioso para el éxito de la organización. Como lo vemos aquí en la imagen, se está haciendo un breve análisis y observación a las personas. Por tanto, la gestión humana, al observar las habilidades, capacidades, destrezas, conocimiento de las personas que integran la organización, se busca que puedan desarrollar dentro de la misma organización, a lo cual esto pronostica su éxito en el desenvolvimiento que tenga dentro de la propia organización. Al identificar características en las personas, les vamos encontrando el lugar adecuado a cada quien. Por tal motivo, las organizaciones perdón, deben organizar a sus colaboradores, como lo muestra la imagen, dependiendo de sus capacidades, conocimientos y actitudes. Se deben de organizar como está en esta pequeña imagen, luego de hacerle su análisis, teniendo su respectivo supervisor y según sus expectativas dentro de la compañía se acomodan, como está aquí en esta pequeña imagen. Bueno, cada compañía tendrá otras áreas distintas. Dentro del conocimiento o dentro de la búsqueda que se hace de entender la relación que hay entre la organización y las personas, existe o surge un concepto muy importante que es el clima organizacional. El clima organizacional es una cualidad o propiedad del ambiente organizacional que perciben y experimentan todos los miembros, o sea, sus colaboradores o personas que hacen parte de la organización, y que de paso influye en su conducta. Por tanto, que el clima organizacional se debe analizar dentro de cualquier organización o empresa. La satisfacción de las necesidades superiores depende mucho de otras personas, en especial de las que ocupan posiciones de autoridad. Podríamos decir que el clima organizacional está íntimamente relacionado con la motivación de los miembros de la organización. Por ejemplo, cuando la motivación entre los participantes es elevada, el clima organizacional tiende a ser elevado y proporciona o genera en sus colaboradores o personas
satisfacción, ánimo, interés, colaboración y participación entre sí. Más lo contrario, cuando el clima motivacional es bajo, ya sea por cualquier frustración, puede ser personal o laboral, empieza o por cualquier otra barrera o cualquier tipo de dificultad individual, ese clima organizacional bajo empieza a generar casos de depresión, insatisfacción, apatía, desinterés, inconformidad y agresividad. Es tanto que hasta puede llegar a haber situaciones en que los miembros se enfrenten abiertamente con la organización, generando huelgas, grupos activistas, colectivos y movimientos, entre otros. Por eso es importante analizar la relación que existe entre la organización y las personas o sus colaboradores. Por eso hoy en día las organizaciones han evolucionado, como lo muestra la imagen, y ya no se considera a las personas o colaboradores como un recurso de activos, sino que se les considera socios con capacidades de generar éxito en la organización. La siguiente pregunta dice que ¿cuáles son las principales características de las organizaciones complejas? Como aquí lo dice la definición, las organizaciones altas con muchos niveles jerárquicos se les determina organizaciones complejas porque tienen una serie de características las cuales son complejidad. Esta característica indica que la organización cuenta con una estructura de distintos niveles, tanto horizontales como verticales. Mientras más se divide la organización, el trabajo se aumenta. La complejidad horizontal produce nuevos niveles jerárquicos para más control, como lo muestra aquí esta pequeña imagen. Por tanto, la organización requiere de altas mejoras que pongan intermediarios para coordinar e integrar las actividades de las operaciones. Por eso se debe empezar a organizar las personas dentro de las organizaciones complejas, porque su nombre lo dice, son grandes. Entonces se le debe hacer una reorganización y coordinación. También este tipo de organizaciones presentan anonimato. Quiere decir que en ese sentido solamente se presta relevancia e importancia a las operaciones de las tareas, más no quien las realiza directamente, porque es tan grande la empresa que únicamente se miran solamente son los objetivos realizados. Además de ello, la empresa, como es grande, empieza a crear rutinas estandarizadas. Estas rutinas sirven para crear canales de comunicación y procedimientos que buscan crear grupos informales, no directamente, sino informales dentro de las personas, con el fin de concretar el ambiente laboral e impersonal. Eso de que fulano no dice nombre propio, sino en tercera persona. Por ahí escuché, por ahí, entonces, por eso se crean esos estándares para evitar ese tipo de situaciones. Además de ello, este tipo de organizaciones presentan unas estructuras personalizadas no oficiales, según son una organización dentro de la organización informal que trabaja paralelamente a la estructura formal. O sea, dentro de la organización puede que haya un supervisor, un suplente, entre otros puestos, y entre ellos se puede crear esa organización informal que crea otro ambiente que ayuda a mejorar cualquier falencia dentro de la organización. También estas organizaciones tienen tendencia a la especialización y diversificación de sus funciones. Esto quiere decir que separa las líneas entre la autoridad formal y las de competencia profesional o técnica. O sea, que la autoridad formal es una cuestión como tal de supervisión, más las competencias que él mismo tiene que ejercer dentro de la compañía. Estas organizaciones presentan un tamaño, la formación de su estructura, organización está dada por la cantidad de áreas y participantes, de ahí de su tamaño, por eso se dice de gran tamaño, como lo muestra la organización. Por tanto, se debe hacer subdivisiones dentro de la organización. Esto es todo lo que tenía que explicarles sobre el tema. Recuerden que les habló Luis Javier Díaz Martínez, alumno de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, UNAD. A todos muchas gracias y bendiciones.